empezando nuestra clase del día de hoy. Esto debería ser simplemente el complemento de algo que ustedes vieron cuando llegamos a Salud Pública 1, porque vamos a hablar de determinantes, vamos a hablar de atención primaria de salud, y lo que tiene de nuevo es el modelo de cuidados integrales de salud, que en la época en la que lo vimos era el MAIS basado en familia y comunidad, y que luego justo durante la pandemia, en mayo del 2020, salió la resolución ministerial que creaba el modelo de cuidado integral por curso de vida, ¿no?, basado en familia y comunidad. Entonces, vamos a hacer esto, como les prometí la semana pasada, rápidamente. ¿Ya? Vamos primero a retomar un poco el tema de Alma Ata, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esta conferencia internacional del año de 1978 que da nacimiento a la atención primaria de salud? Bueno, lo que hay que entender aquí es que esta reunión fue hecha por la OMS por una razón más estratégica que realmente la atención primaria de salud. La OMS, recuerden, después del año 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, estaba tratando, como toda la ONU, de recomponer al mundo con todo lo que había pasado, y lo que pasó en esos años, desde 1945 hasta 1978, era toda una historia que, si ustedes revisan las películas antiguas de los años 50, tenían que ver con prácticamente un gran síndrome postraumático. La gente sufría de dolores de cabeza. Y acá, ¿no?, y en las películas americanas siempre, ¿no?, el médico que le decía, tómate 2 aspirinas, ¿no?, y me llamas al día siguiente, ¿no? Algo así como, tómate un paracetamol y me avisas, ¿no? Bueno, entonces, esto pasaba. Fue tan utilizado que fue prácticamente el modelo por el cual nosotros aprendimos y conocimos los efectos de la aspirina sobre la mucosa gástrica y los efectos sobre la gastritis y la úlcera péptica, ¿cierto? Qué irónico. Entonces, la OMS enfrentaba todo un contexto de una serie de recursos de las personas a sustancias, a medicamentos. Aspirina para el dolor de cabeza, barbitúricos para poder dormir. ¿Se acuerdan ustedes cómo encontraron a Marilyn Monroe, ¿no? Falleció y el diagnóstico fue intoxicación por barbitúricos, ¿no? Muchos artistas de Hollywood que se suicidaban justamente tomando estos fármacos. Por otro lado, también el abuso de antibióticos para cualquier infección, que hizo de que empezara a haber todo un desarrollo de una serie de antibióticos. La amoxicilina, la penicilina, la penicilina G sódica fue rápidamente superada y empezaron a aparecer la amoxicilina, empezaron a aparecer otras moléculas como los macrólidos, producto justamente del uso y abuso de antihistamínicos de antibióticos. Y otras cosas que también aparecieron fueron básicamente algunos recursos de todo lo que es el manejo anticonceptivo, producto del baby boom de los años 60. Ustedes entenderán que luego de la post-Segunda Guerra Mundial, los soldados que volvían a casa, ¿no?, eran bien recibidos, y también no te vuelvas a ir, así que durante unos 10 años el mundo estuvo en una especie de, como decían los franceses, faire l'amour para la guerra, o sea, hacer el amor y no la guerra. Así que eso hizo que hubiera un baby boom en el mundo, y de pronto después se empezaron a preocupar por el tema de control de natalidad. En medio de todo esto, habían problemas que no desaparecían: los dolores de cabeza, las gastritis, ¿no?, en algunos casos incipientes de algunos cánceres, problemas de salud mental, y la OMS estaba cabezona porque no sabía qué hacer. ¿Qué tenían que hacer? Buscar soluciones. ¿Pero dónde? ¿Dónde habían soluciones? Los laboratorios farmacéuticos habían producido una gran cantidad de medicamentos, y la verdad es que disculpen, por ahí no hay unos lentes parecían muy buenos, pero tenían efectos secundarios, algunos de ellos bastante molestos, como por ejemplo los antihistamínicos de primera generación, ¿no?, la clorfenamina, que era muy bueno para controlar los cuadros alérgicos, pero que te daba una gran somnolencia. Si tomabas una de estas para una rinitis alérgica que ibas a manejar, accidente fijo, ¿no? Entonces, ¿qué alternativa tenían el mundo? Entonces, por ahí alguien le dijo a la OMS: oye, ¿saben qué? En China dicen que hay una medicina milenaria, una que siempre es efectiva, ¿no? ¿Ya? Entonces, remedio chino infalible. O sea, todo lo que venía de China, aparentemente, o por lo menos se escuchaba, era apetitoso para la OMS. Sin embargo, la OMS elige justamente Alma Ata. ¿Por qué? Porque estaba justamente en el límite
de Europa y Asia, ¿no?, en Kazajistán, con la finalidad de lograr que China participara de esta reunión internacional y que los chinos mostraran algo de su famosa y muy mentada medicina milenaria china, con la finalidad de ver si realmente pues tenían todas las cosas que ellos decían y que los medicamentos eran infalibles y no tenían los efectos secundarios de toda la farmacopea que se había desarrollado. El tema es que China no asistió. O sea, China no asistió. Y la OMS nunca pudo lograr entrar a China para saber si los medicamentos de la medicina china eran o no eficaces. Así que le echaron el ojo a otro lado. Pero ¿dónde hay también así hierbitas? ¿Dónde la gente consume hierbas así? No esta hierba, sino otras hierbas, ¿no? Entonces vieron y dijeron, América Latina, ¿no? No, nosotros no, porque Dios mío. En África, pero más en América Latina, ¿no? Empieza a surgir el tema de los incas y todas estas cosas. Y no es casualidad que justamente el secretario técnico de esta reunión fuera un peruano, ¿no? David Tejada de Rivera. No era simplemente porque, bueno, estaba ahí, no. Era una decisión estratégica. En realidad lo que querían era estudiar el tema de la hoja de coca, el tema de los famosos test, como por ejemplo la muña, o estudiar las propiedades de la manzanilla, estudiar una serie de hierbas que se utilizaban mucho acá, ¿ya?, y buscar otras alternativas. Pero tenían que hacerlo en un continente que tenía varios problemas, sobre todo sociales y de tipo gubernamentales, ¿no? Toda la década del 70 en América Latina, si ustedes recorren América Latina, lo que van a encontrar básicamente son gobiernos militares, ¿no? En el nuestro hubo un gobierno militar, Argentina tenía un gobierno militar, Chile tenía un gobierno militar. O sea, la gran mayoría de países importantes de la región tenían gobiernos militares, producto de una serie de posicionamientos de fuerza, ¿no? La parte democrática estaba algo debilitada y la OMS trató de que con esta estrategia se pudiera convencer a los militares que sin gastar mucho ellos podían mantener sana la población. Entonces, como eran más, la mayoría de gobiernos militares con una gran tendencia populista, entonces les pareció interesante y entonces se dio esta reunión de la OMS, ¿no? Y surgió el tema de atención primaria de salud como un lema, salud para todos en el año 2000. ¿Ya? Esa es la foto de la mesa de conducción de la conferencia. Ahí tienen ustedes algunos datos que lo van a ver en la presentación y no me voy a detener mucho en esto. Simplemente en recordar que lo que se define como atención primaria de salud en esa reunión es eso, atención sanitaria esencial, ¿okay? O sea, estamos hablando de unos cuidados esenciales de salud, basados en una práctica que está comprobada por evidencia científica. Justamente cuando le ponen eso de evidencia científica es porque justamente querían, como les dije, ¿no?, conocer cuáles eran los tratamientos chinos para estudiarlos y tener evidencia científica. Con una metodología y una tecnología socialmente aceptables. Nuevamente eso tiene que ver con la medicina china, ¿no? Para saber cuántos podrían aceptar tomar, por ejemplo, la raíz de ginseng y no tener problemas cardiovasculares, ¿ya? Entonces, la tecnología socialmente aceptable y accesible universalmente, o sea, no solamente para los chinos, sino para todos. Y todo esto tenía que ser acompañado con una completa participación, que no le costara mucho a la comunidad, que la comunidad lo pudiera soportar, que lo pudiera mantener y que también estuviera orientada al desarrollo, a la autodependencia y a la autodeterminación. En otras palabras, hablar de atención primaria de salud desde Alma Ata es simplemente hablar de cuidados esenciales que a los cuales una persona puede recurrir con la finalidad de tener un primer abordaje, ¿no?, de su situación de salud y hacerlo de manera colectiva. O sea, comenzando por uno, pero hacerlo de manera colectiva, ¿no? Entonces, eso es algo que no es desconocido en el Perú. Nuestros antepasados, cuando utilizaban algún tipo de hierbita o algo, se pasaban la voz, ¿no? Y de hecho pasa en sus casas, ¿no es cierto? Oye, que me duele la cabeza, estoy con la pierna hinchada. Oye, la hojita de llantén, y eso de ahí ponte en plazas de llantén, te va a bajar la inflamación. La abuelita nos obligó. Yo la vez pasada estuve con eso, me puse y me bajó. ¿Sí o no? Frase muy común en cada una de nuestras familias, porque así somos, ¿ok? Entonces, eso tenía que ver con atención primaria de salud. Esa era más o menos la idea. Pero resulta que su famoso lema de salud para todos en el año 2000 tenía pues un desafío y que fue difícil de alcanzar. Cuando se lanza este lema, ¿no?, de atención primaria de salud para todos en el año 2000, se entendió que para el año 2000
la población del mundo tendría que tener un nivel de salud que consideráramos aceptablemente bueno, ¿sí? Pero aparentemente no fue eso, no pasó. El doctor David Tejada Rivero, que creo que se lo dije en algún momento, él justamente cuando lo entrevistaban acerca de este evento, siempre decía que atención primaria de salud como concepto se había entendido mal, porque se tradujo mal, ¿no? El problema fue de que en ese entonces el idioma que utilizaba oficialmente la OMS era el francés, pero se tradujo al inglés, al español y al francés. Atención primaria de salud. ¿Cómo se dice en inglés atención primaria de salud? Primary health care, ¿no es cierto? Pero si usted le dice primary health care a un gringo, ¿no? Ellos entienden primary health care como el primer recurso o acceso a un tópico o a un establecimiento de salud. ¿Ya? O sea, una enfermería, un carrito con sus gasas, su piso, la curación, una cosa así. Pero si ustedes le dicen en un francés atención primaria de salud, que se traduce como soins de santé primaire, eso más bien tiene la memoria de la sopita de pollo de mamá o de la abuelita cuando te enfermas, cuando te da una gripe, ¿sí? O sea, son cuidados primarios, más domiciliarios, y en la versión americana más de establecimiento sanitario, ¿ok? Entonces, las dos cosas eran lo mismo, pero diferente. Porque una cosa es pensar en tratar tu problema de salud en casa y otra cosa es tratar tu problema de salud en un establecimiento de salud. Y eso generó esta divergencia. Por lo tanto, la idea acá de atención primaria de salud tiene que ver con los objetivos. Tratar de manera primaria, de manera integral, los problemas de salud. Y eso era básicamente un objetivo sistémico sanitario, pero también tenía un objetivo político, y el objetivo político era justamente abordar determinantes y comportamientos sociales, económicos y ambientales a través de políticas y medidas públicas basadas en pruebas científicas, que lo que esperaba la OMS era que los gobiernos empezaran a sacar políticas para poder aprobar, validar a la atención primaria de salud. Y finalmente también tenía un objetivo cívico, que era que las personas, las familias, las comunidades se volvieran cada vez más autónomas, más dueñas de sí mismas en cuanto a sus decisiones de salud, ¿no? Entonces, esto fue, pero Salud para Todos en el año 2000 era el lema. Y eso, doctor Parodi, buenas tardes, ¿cómo está usted? Qué gusto verlo, doctor. Muy bien, entonces, Salud para Todos en el año 2000 tenía que ver con una serie de tareas que había que cumplir, ¿no? El señor que está ahí sentado, no el Kennedy que está ahí, sino el que dice Executive Director of UNICEF, ¿no? Ahí es el doctor Mahler, que era en ese entonces el director de la OMS, y fue justamente él, ¿no?, el que organizó esta reunión de Alma-Ata, ¿ya? Entonces, ¿qué había para Salud para Todos? ¿Qué es lo que se pensaba que debía tener Salud para Todos? Tenía que tener una salud al alcance de todos, tenía que ser toda una... había que suprimir una serie de barreras o obstáculos para poder acceder. Se pensaba que se necesitaba una salud considerada como un objetivo económico, la instrucción general que permita a cada persona de entender un poco cómo conservar su salud, el producto de un progreso ininterrumpido, ¿no? Y también el hecho de todo un concepto que giraba, cuya aplicación exigía el despliegue de una serie de esfuerzos y un compromiso de los gobiernos por fomentar esta atención primaria de salud. Todo eso estaba en el concepto de atención primaria. Como ustedes se dan cuenta, no era solamente instalar la atención, sino que los gobiernos tomaran la bandera de la atención primaria de salud y lo pusieran en práctica. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que los gobiernos no hicieron lo que la OMS esperaba. Muchos de los gobiernos no desarrollaron esas políticas. El nuestro tampoco, ¿ya? Este autor de un artículo que se llama Alma-Ata 25 años después, James Patrick Kerner, dice lo siguiente: cuando Mahler, ¿no?, al director de la OMS, propuso Salud para Todos en el 2000, en el 75, fue muy claro que se trataba de alcanzar un nivel de salud que permitiese a todos, sin excepciones ni marginaciones, llevar una vida social y productiva y económica, ¿no?
La segunda parte, dice, referida al año 2000, debió entenderse como que para esa fecha todos los países del mundo habían diseñado sus estrategias políticas al respecto y estarían ya en un proceso claro de ejecución de medidas concretas tendientes a alcanzar la meta social en plazos variables. Después del año 2000, muchas explicaciones surgieron a propósito de salud para todos en el año 2000, porque para la OMS fue un roche. O sea, lo que se pensó en el mundo que iban a alcanzar, no lo alcanzó. No alcanzó el famoso estado de salud, del buen estado de salud para todos, porque tampoco alcanzó lo otro, que decía ahí, ¿no? Alcanzar un nivel de salud y tener estrategias políticas para todos, para que todos tuvieran acceso a los servicios de salud. Eso tampoco ocurrió. Si nosotros miramos el año 1978 en el Perú, no todos los peruanos tenían acceso a un establecimiento de salud cerca de su casa. Los hospitales nacionales y referenciales estaban la mayor parte en Lima y en algunas ciudades de provincia, tipo capital, ¿no? Pero no había un gran desarrollo de centros de salud como lo hay, como vemos ahora, ¿no? Que tampoco fue la solución. Entonces, esa famosa idea de que para el año 2000 todos iban a tener acceso a salud o iban a alcanzar un estado o un determinado nivel de salud, no se cumplió en la gran mayoría del mundo y por lo tanto se estima a salud para todos en el año 2000 como un buen deseo que nunca se llegó a cumplir, un blooper realmente dentro de la historia de la salud pública. Pero sin embargo deja una referencia muy importante. La OMS el año 2000 relanza atención primaria de salud y justamente se centra en aquellos que ellos consideraban habían fallado dentro del propósito, que eran justamente los gobiernos. Por eso en ese informe del año 2008, que está ahí, ustedes lo pueden descargar gratuito por internet, toda la responsabilidad se la cargan a los gobiernos. Hacer reformas en pro de cobertura universal, reformas de prestación de servicios, reformas de políticas públicas y reformas de liderazgo. Toda la OMS le apunta a los gobiernos y le dice, mire, ¿saben qué? Si no alcanzamos atención primaria de salud, por la culpa de ustedes. Así que ustedes o se ponen las pilas y chambean, o se ponen las pilas y chambean para que haya atención primaria de salud, ¿no? Porque esta vez el roche se lo comen ustedes, no nosotros. Así que le patearon la responsabilidad a los gobiernos. Y es por eso que desde entonces tenemos en el mundo, y ustedes lo van a seguir escuchando cuando egresen, cada vez que vayan a una reunión, cada vez que tengan contacto en el CERUMS, por ejemplo, con el tema del modelo de cuidado integral de salud, con la atención integral, con el CIS, todas las cosas, todo eso habla justamente de esta consecuencia de Alma Ata y del año 2008. Traslada al gobierno esta responsabilidad. Ahora, en el Perú, acá el peruano, pues como somos bien vivos, ¿no? Hicimos algo muy interesante. En el año 2006 empezamos el camino de la descentralización. Y entonces lo que hicimos fue tratar de pasarle las funciones que hacía el Ministerio de Salud a los gobiernos regionales. Cuando sale esto del año 2008, sale fresquito. Y justo, casualidad de la vida, el año 2009 se apura el gobierno peruano y dice, no, ahorita ya trasládenle todas las funciones a los gobiernos regionales. Todo, pásenle todo. ¿Por qué? Porque justamente se le venía al Perú digamos, a nivel central del Perú se le venía esta exigencia de hacer cosas que no habían hecho desde hacía pues 20, 30 años, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Si no lo habían hecho, no había forma, ¿ya? Entonces la única estrategia fue mandar todo a los gobiernos regionales. Cuando ustedes vayan al CERUM se van a dar cuenta de cómo quedó el asunto. Eso quedó como una sutura de herida hecha con pita pabilo, ¿no? Con una aguja de esas para torcer saco, ¿ya? Queloide, o sea, quedó mal, realmente, la medida quedó mal, ¿ya? Y para completar la pintura de un desastre, el año 2010 se promulgan la Ley de Aseguramiento Universal. La Ley de Aseguramiento Universal, que no estaba totalmente terminada, se promulga por una razón política. Y es la razón por la cual el día de hoy ustedes tienen, por ejemplo, aseguradoras, ¿no? Que cuando ustedes van a pedir una cita, así sea una clínica particular o algo, la cita no la tienen el mismo día. Las citas se la dan de aquí a 2, 3 días, 4 días, 5 días, una semana, 2 semanas. Encima tienen que pagar una prima. Y dependiendo del tipo de seguro que ustedes tienen, van a tener que copagar los análisis y servicios que se hagan. Y en algunos casos va a ser caro.
Bueno, si tienen emergencia, a lo mejor les cubre el 80% de la emergencia. Pero si hacen ustedes un procedimiento como una ecografía, por ejemplo, una placa radiográfica o una endoscopía, y se lo van a cobrar y les va a costar no tan barato. Y ustedes van a decir, ¿pero dónde está el seguro acá? Y para ustedes, eso se va a traducir en, vas a llegar a tu consultorio, tienes solamente 15 minutos para atender a tu paciente, pero me tienes que mirar todo el sistema, ¿no? En eso pierdes 5 minutos. Y en 10 minutos tienes que absolver la consulta del paciente. Lo que significa que le tienes que, del momento que lo saludas y algo, tienes que más o menos preguntarle qué es lo que se tiene y todas estas cosas. Tiempo para examinar al paciente cada vez hay menos. Y lo único que le queda de tiempo a ustedes al final es hacer la receta o la orden de lo que ustedes tienen que hacer y despachar al paciente. En otras palabras, cuando se van a acordar de mí en sus primeros años de ejercicio de la medicina, que lamentablemente se van a preguntar por qué estudié semiología, ¿no? O sea, ese semestre, ¿por qué lo tuve que tener si no me dan tiempo para examinar al paciente? Eso no pasa en los hospitales nacionales, tampoco pasa en el CERUMS, realmente. Pero pasa cuando ustedes regresan acá y se integran, por ejemplo, a trabajar como alguno de los egresados ya, a trabajar en alguna clínica. Están ustedes allí haciendo tópico de emergencia o de piso, ¿no? De paciente, o de paciente, igual. Y tienen que llenar el famoso sistema, Todo eso es producto justamente de las decisiones tomadas a raíz de ese relanzamiento de atención primaria de salud en el año 2008. ¿Y cuál era la perspectiva? Porque uno pensaba, pero ¿esto se va a poder alcanzar en algún momento? O sea, ¿vamos a poder tener esa salud para todos que no tuvimos en el año 2000 en algún momento? ¿Cuál era el panorama a partir del año 2008? El panorama era el que ustedes ven ahí, con una serie de casos, ¿no?, de enfermedades que aparentemente estaban bajando, como por ejemplo las enfermedades diarreicas, ¿no es cierto? También causas perinatales, pero sin embargo se mantenían prácticamente el VIH-Sida y la tuberculosis y empezaban a aumentar las enfermedades como cáncer, cardiopatía isquémica y enfermedades cerebrovasculares y un incipiente y aumento de accidentes de tránsito. Esto inclusive fue la razón por la cual cuando se relanzaron los objetivos del milenio del año 2015 a los objetivos de desarrollo sostenible, aparece como uno de los indicadores para poder decir que hemos avanzado en el tema de los accidentes de tránsito, porque eso estaba en aumento. Y entonces, evidentemente, le trasladan pues la responsabilidad a los gobiernos. El Perú hizo eso, ¿no? Si ustedes hubieran estado en el gobierno, probablemente hubieran hecho lo mismo, ¿ok? Y probablemente todos hubiéramos hecho lo mismo, probablemente. No les digo que no. ¿Por qué razón se hizo eso? Se hizo eso porque no había tiempo, ¿ya? Pero acá viene el pequeño detalle. Ustedes quizás en algún momento van a hacer algunas cositas por ganarle al tiempo. Como por ejemplo, voy a poner un apósito en una herida, ¿no? La voy a dejar ahí por el momento hasta que la herida pues, o el tejido regenere mejor para poder suturarla. Pero eso no quiere decir que van a dejar de suturarla. Ustedes deben haber visto ya en cirugía algunas heridas, ¿no?, complicadas, escaras, por ejemplo, que ustedes las curan y las curan y las curan, ¿ya? Pero el curar la escara o curar esa herida es para que se regenere el tejido y ustedes luego puedan hacer una sutura y dejar todo bien cerrado. En la mente de ninguno de ustedes, estoy seguro, va a estar solamente curar la herida y dejar sin suturar la herida. Bueno, acá lo que pasó fue eso, ¿no? Se empezó a curar el tema, pero no se cerró la herida. Ese es el problema. Entonces, moraleja, para cualquier cosa en medicina o en salud pública, si necesitan tiempo pueden hacer algo como esto. Es una medida, como se dice, de dilación, es una medida de ganar tiempo. Pero por favor, no lo dejen inconcluso. Ciérrenlo, ¿ok? Eso significa, en parte, reconocer que no se pudo en ese momento solucionar un problema, pero que sí posteriormente se podría solucionar. Déjenlo encaminado. Si están en el CERUMS y ustedes han realizado alguna intervención de salud pública para controlar una enfermedad y lo han hecho, como se dice, porque no tenían mucho tiempo, muy rápido, y algo de esto les salió, bueno, háganlo así, pero luego, al momento de elevar su informe a la autoridad de salud, digan esto se puede mejorar. ¿Ok? Por eso están haciendo los dashboards. Los dashboards son eso. Tengo poco tiempo para hacer un dashboard y para hacer un análisis de información sanitaria,
y luego proponer una medida para poder cambiar eso. Eso es lo que tienen los dashboards, que ustedes pueden cambiar los números y pueden simular un escenario en el cual la cosa está mejor o también peor, pero ustedes van a tener la opción de desarrollar la agilidad mental de poder proponer alguna alternativa de solución que sea viable, que sea coherente y que se pueda realizar, ¿no? Entonces, esa es la idea de este entrenamiento. Luego, no hay que pasarnos de vista de los determinantes. Eso también ustedes lo vimos, ¿no? El primer año. Sabemos que son factores que influyen en la salud individual, que interactúan con otros factores a diferentes niveles, ¿no? Que pueden ser sociales, económicos, ambientales, y últimamente se han agregado una nueva categoría de determinantes, los determinantes comerciales de la salud, ¿ya? Que vamos a ver en un momento de qué se trata. Este señor que ustedes ven ahí es el doctor Jaime Breire, él es ecuatoriano, es uno de los pensadores más importantes de América del Sur, de los últimos 20, 30 años. Y la razón por la cual puse la foto de Jaime ahí es porque ese dibujito que está ahí tiene que ser algo muy claro para todos ustedes. Seguramente habrán escuchado, cuando van ustedes a sus prácticas clínicas, que algunos de nuestros profesores de práctica hablan, sí, los determinantes, sí, los condicionantes. ¿Son determinantes o son condicionantes? ¿No? El término técnico es determinantes, ¿ya? Pero Breire trasciende al concepto de determinantes hablando de determinación. Él dice que cuando en una población el efecto de estos factores va de lo general a lo singular, o sea, de la población a un individuo, ¿no? Por ejemplo, una gripe, ¿no? Eso es una determinación, ¿ya? La ola de calor, por ejemplo. La ola de calor ocurre en todo el planeta o ocurre en una parte del planeta y afecta a todos y cada uno, ¿okay? Entonces, eso es una determinación. Pero ¿qué pasa cuando más bien el asunto viene de la persona, de uno, ¿no? Uno que generaliza a todos, como por ejemplo la tuberculosis? Eso condiciona. Cuando yo estoy mal y tengo una enfermedad infecto contagiosa, por ejemplo, VIH, una ETS, tuberculosis, ¿no es cierto? O cuando tengo algún tipo de enteropatógeno, una E. coli enterotoxigénica, y soy un preparador de alimentos y no me lavo bien las manos, y contagio al resto, estoy condicionando su salud. Pero condicionando su salud, ¿por qué? Porque mi propia existencia puede estar condicionada. Vamos al caso de la E. coli enterotoxigénica, ¿no? Imagínense el carrito de ceviche de la tía Veneno, ¿no? O sea, ¿por qué hablamos de la tía Veneno? Entre comillas, la tía Veneno es esa persona que prepara ese cevichito de carretilla, ¿no? Que no tiene un sistema para lavarse las manos. Así que simple y llanamente va a tocar una serie de superficies, incluyendo su ropa, incluyendo el dinero, ¿no? Va a preparar el ceviche, se lo va a dar de comer y a ustedes después de eso les va a dar diarrea. ¿Pero por qué? Porque no tiene las condiciones adecuadas. Está condicionada. Puede ser que prepare muy rico el cevichito, ¿no? Ese toquecito de sabor saladito, de salmonela, ¿no? Entonces, ya pues, eso, ya, que usted cree que es guisito de Shigella, bueno, pues ya. Entonces, eso está condicionado, ¿ya? Depende de uno y se amplía a los demás. Pero los determinantes, los que nosotros llamamos determinantes en la salud, están básicamente en un proceso de determinación, ¿ya? Bien, entonces, esto para aclarar un poco el panorama. Marc Lalonde, abogado, profesor de la Universidad de Montreal y ex ministro de Salud de Canadá. En el año 1974 propone la clasificación de los determinantes que ustedes ya conocen, ¿no? Medio ambiente, estilos de vida, biología humana y servicios de salud. Esto hizo que algunos médicos, como el doctor Alan Dever, hicieran algunos análisis al respecto de estos determinantes que acababan de salir fresquitos en Canadá. Dever era americano y él hace un análisis acerca de cuánto invierten en salud en los Estados Unidos
y cuánto realmente se logra resolver con la prestación de servicios de salud. Entonces, Dever hace este análisis y dice, miren, en Estados Unidos el 90% de los casos se atienden en el sistema sanitario, o sea, en hospitales, clínicas, ¿no? Pero todo eso de ahí, ¿ya?, no contribuye a la reducción de la mortalidad más que en el 11%. ¿Se dan cuenta? O sea, atendemos a todo el mundo en los hospitales, pero ¿cuántos realmente se salvan? ¿Cuántos realmente salen vivos o salen bien? 11%. Y entonces él decía, ¿no hay una forma mejor de hacer esto? Invirtiendo menos. Entonces él hace un análisis y se da cuenta que si se invierte en los modos o el estilo de vida, que más o menos ahí representa pues el casi 1.05%, ¿ya?, casi nada, uno logra un 43% de reducción de mortalidad. Es barato. O sea, cambiar, desde el punto de vista económico, cambiar de estilo de vida es muy barato. Y el impacto contra la mortalidad es alto. El costo del cambio del estilo de vida es, entre comillas, caro, porque depende de que nosotros decidamos cambiar algunas cosas. Si nosotros, por ejemplo, vale, el que el fin de semana se pega su bomba todos los fines de semana, ¿no?, hasta para chupando todo el fin de semana, un buen día le dicen que va a dar cirrosis, ¿no es cierto? Pero no hace caso, ¿no? Cuando ya está con un hígado graso tipo 2, ya yendo para 3, ¿no?, le dicen, oye, ya deja de tomar, igual que el fumador, deja de tomar. Pero él dice, no, que esto, que el otro, pero ya, pues lo asustan, ¿no? Y dice, ya, bueno, ya, sí, voy a tratar. Pero qué difícil es para alguien que ya hizo un hábito volver a hacerlo, a tomar ese estilo de vida saludable. ¿Ustedes creen que su paciente, fumador, por ejemplo, que va a ser neumólogo, va a dejar de fumar de la noche a la mañana? Tiene que pasar mucho tiempo para que esto ocurra. Yo tengo una tía que era fumadora y producto del tabaco le dio un cáncer de parótida hace muchos años. Le habían advertido a mi tía todas estas cosas y ella seguía fumando. Solo cuando le dio el cáncer de parótida realmente se asustó, pero se asustó porque la vio cerquita, ¿no?, dejó de fumar. Pero no sin consecuencias, ¿no? O sea, realmente había un tema de ansiedad por el tema de fumar. Y el vapeador no arregla el problema, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, efectivamente, si lo vemos en plata, es recontra barato. Mejor recomiendo un cambio de estilo de vida. Pero el problema es cómo se logra hacer eso. Y es porque existen otros determinantes, no solamente el económico. Existen determinantes como el determinante cultural, y eso lo entendió bien el Ministerio de Salud de Canadá algunos años después, en 1997, y bueno, separa toda la parte del entorno social, del sistema de salud, de todo lo que son los factores biológicos, los hábitos de vida y el entorno físico. ¿Ya? Entonces, hablar de los determinantes en cuanto a la práctica de nosotros en medicina y en salud pública implica que nosotros entendamos que esto no es una sumatoria de 2 más 2 es 4. Al contrario, es más bien complicado, es más bien difícil. ¿Ya? En el mismo año 97 hubo todo un estudio que armó un modelo de determinantes sociales de la salud, donde se empezaron a incluir ya por primera vez los factores psicosociales, que antes no se veían. Antes todo pasaba por el tema de la parte social, pero si ustedes vieron los modelos anteriores, nadie hablaba de la parte psicológica, psíquica, mental. Recién a partir de 1997 alguien dice, oye, hay que ver un poquito los factores psicosociales, ¿no? Hay que ver los factores psicosociales. Un dato curioso, para los que les gusta la gastroenterología, hay algo que se llama síndrome de intestino irritable, creo que ya lo vieron seguramente en gastro, ¿no es cierto? Bueno, resulta que cuando yo egresé, cuando estaba, digamos, en el año que estaban ustedes, y también iba a hacer mi internado, el síndrome de intestino irritable tenía como diagnóstico diferencial cualquier otra cosa menos la parte emocional, menos la parte emotiva. Era el último diagnóstico para descartar el síndrome de intestino irritable.
Hoy en día, estoy seguro que sus profesores de gastro le han dicho que primero, casi al tope está el tema de salud mental. ¿Por qué cambiamos? Porque nos dimos cuenta que en realidad el factor psicosocial es un componente súper importante. Ustedes van a tener muchas consultas, estoy seguro, donde el factor psicosocial va a ser importante. El factor psicosocial puede exacerbar un estado asmático. El factor psicosocial puede acelerar o retrasar el tránsito intestinal. El factor psicosocial puede generar dermatitis, además de todos los trastornos psiquiátricos. Entonces, cuando ustedes estén enfrentando una patología, ¿van a decir ustedes que no es psicosocial? Hoy en día no podemos decir eso. Tampoco es que vamos a decir, ya, todo se lo está imaginando usted, señor. No. Para eso tenemos la semiología que nos ayuda a inspeccionar bien una lesión y poder tener una idea de si lo que estamos viendo es algo realmente del organismo o si es una reacción producto de un cortocircuito realizado por la mente del paciente, ¿no? Bien, entonces aparecen en el escenario estos determinantes sociales de la salud y que curiosamente también, como nos gusta ser civilistas en eso, la gran mayoría habla de determinantes y dice, determinantes sociales de la salud, no todos los determinantes sociales. Últimamente, y esto es reciente del año 2023, estamos hablando de determinantes comerciales de la salud. ¿Y cuáles son estos determinantes comerciales de la salud? Bueno, ustedes perfectamente saben que hay marcas, ¿no es cierto? Las marcas de los productos. Y que estas marcas de los productos nos disparan flashes por todos lados, en nuestras páginas de redes sociales, en los programas de televisión, ¿no? En la radio. Y todos estos flashes que nos mandan, nosotros somos sensibles a estos mensajes. ¿Cuántos de ustedes, si no han comido, han estado, algo rápido, no voy a llegar a la facultad, ¿qué es lo primero que hay? ¿Qué encuentro acá? No sé, Little Caesar Pizza, ya, entonces ya, pizza, se acabó, ¿no? O McDonald's, ya, o sea, comes lo primero que hay. Pero eso tiene una publicidad que es muy fuerte, ¿ok? Al mismo tiempo puede ocurrir el caso al revés, no solamente consumir más o dejar de consumir. Acuérdense del caso de Leche Gloria, ¿sí? ¿Se acuerdan del caso de Leche Gloria? Que un buen día alguien dijo, no es leche, sino que es una mezcla láctea. Bueno, apareció eso y mucha gente dejó de consumir Leche Gloria. Ahora ya han vuelto a consumir Leche Gloria, pero ya porque dicen, ¿no? Fórmula láctea, ¿no? Y cosas por el estilo. Ya saben ustedes que todo lo que está en las cajas de Tetra Pak de leche posiblemente no sea leche, sino es simplemente una mezcla láctea. ¿Okay? Bueno, los determinantes comerciales tienen que ver eso. El tema del tabaco. El tema del tabaco sufrió un impacto muy importante por todo el tema de la política internacional de control del tabaco de la OMS. ¿Okay? Entonces, los productores básicamente de tabaco se vieron afectados. Sin embargo, como existe el determinante comercial de la salud, aparece el vapeador, ¿no es cierto? Y el vapeador al cual le ponen un poquito de nicotina, inclusive hasta con aromas y cosas por el estilo, y dicen, no, pero es que esto no es el cigarrillo. No es el cigarrillo, pero está igual de malo. O sea, determinante comercial de la salud. ¿Ok? Entonces nosotros vivimos también a expensas de una serie de productos comerciales que son elaborados tanto de consumo general como incluso dentro de la misma profesión de industria farmacéutica, que se nos dan y se nos proponen, ¿no? Para que nosotros lo prescribamos o lo indiquemos, y en realidad estamos más bien siendo agentes digamos, del determinante comercial de la salud y no necesariamente de una práctica honesta. Ustedes van a escuchar, seguramente los que se dedican a cardiología, van a escuchar una discusión que hay justamente a partir de este tema y que tiene que ver con las estatinas. La atorvastatina, ¿sirve o no sirve para bajar el colesterol LDL, los triglicéridos? ¿Sirve realmente las estatinas para poder mejorar el perfil lipídico de una persona? ¿Eso es real? Hay quienes dicen que sí y hay quienes dicen que no. Evidentemente, la industria farmacéutica dice que sí, pero hay varios colegas que tienen dudas al respecto de las estatinas. Y ustedes
que ya conocen seguramente la atorvastatina, ¿no es cierto? Ya conocen estas moléculas. ¿Qué opinión tienen? ¿Sirve o no sirve? Y si sirve, se lo van a recetar al paciente. Y si no sirve, ¿se lo van a recetar al paciente? Acuérdense, yo les voy a contar una cosa que es una anécdota, sí, pero buenísima, pero es real. Cuando estaba en el hospital Oasis siendo internado, los laboratorios farmacéuticos habían encontrado una forma bien interesante. Había un laboratorio, no voy a decir el nombre para no chocar, pero había un laboratorio que había encontrado una fórmula de poder llegar al médico. A los médicos varones nos habían mandado un par de visitadoras, ¿para qué les cuento? Ya. Es más, una vez estábamos ahí nosotros buscando una muestrita médica para recursearnos una muestrita médica para el paciente, la chica agarra y dice, uy, viene el doctor, espérese un ratito. Y agarra y se suelta un botón de la blusa. Y yo, doctorcito, que no sé qué cosa, ahí le tengo su cajita de tal cosa, ¿no? Ya. Y agarra y dice, espérate un ratito, ahorita te lo saco. Ah, sí, madre. Lo veían al pobre colega así. ¿Ya? Así. Y viceversa, no crean que había equidad de género. Los patas de ese laboratorio también, patas altos, gimnasio, bien puestos, ¿no? ¿Ya? Y prácticamente las chicas también ahí, ¿no? Iban a buscar, hola, Piero, hola, Pierita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Que por aquí para allá. Hacía el mismo juego también, un botoncito menos, ¿no? ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? También, qué hermosa se ve usted, que por ahí, ay, ¿no? Ya. Bueno, los laboratorios hacen eso con nosotros, ¿ya? Sépanlo, eso es lo que hacen los laboratorios, ¿ya? O sea, en realidad lo que quieren es dejarle la cajita para que ustedes prescriban. Eso es lo que hacen con nosotros los laboratorios. Ahora, eso no está mal, pero tampoco está del todo bien. ¿Quién define que está bien o que está mal? Nuestro criterio médico. ¿Ok? Entonces, esto ténganlo bien claro. No, así les manden a la top model en minifalda o al top model y florero así, para que las convenza. Por favor, por ahí no va. Bien, entonces, dentro de todo este esquema de determinantes y de atención primaria, surge justamente una de las estrategias con las cuales nosotros tenemos que intervenir. Y una de ellas es la promoción de la salud, como ustedes ya lo vieron. La promoción de la salud es aquel proceso que permite a las personas incrementar el control sobre la salud que tienen, ¿no?, cada uno de ellos para mejorarla, y es una estrategia poderosa para el desarrollo de políticas públicas, para todo lo que es salud. Sin embargo, es complicado porque nosotros seguramente estamos todos pensando en que ya se acerca, ya solamente termina este semestre y ahí viene el internado, y ahí viene el serums, y están pensando en la especialidad que van a hacer, y eso significa meterse otra vez en el hospital, y dónde, en qué clínica van a trabajar. Quizás ya tienen un pariente, tío, papá o abuelo que ya les está diciendo, cuando termines la carrera vete para que tú agarres mi cartera de pacientes, ¿no es cierto? ¿Y dónde está la promoción de la salud? Porque nosotros seguramente, ustedes a estas alturas, posiblemente no estén pensando en promoción de la salud, sino que estén pensando en la atención recuperativa, en la cirugía que van a hacer y el tratamiento que van a dar, ¿verdad? Y eso no está mal, es legítimo pensar así. Pero, ¿dónde está la promoción de la salud? Se supone que esto, promoción de la salud, prevención, protección de la salud, todo esto forma parte de la atención primaria de salud. Y ya hemos visto que tiene un impacto mucho mayor que la atención recuperativa en el mantenimiento de la salud. Pero sin embargo nosotros pensamos mucho más en atención recuperativa. ¿Por qué? Porque esa es la idea clásica que tenemos, ¿no es cierto? Crecimos jugando al doctor, ¿no? Con nuestro jueguito, con el estetoscopio, el juguete y todas estas cosas, y aún todavía nos gusta jugar con el estetoscopio, con el tensiómetro, ¿no? Y con los otros instrumentos que vamos descubriendo, ¿no? A uno le gusta jugar, ¿no? Meto cuchillo, ¿no? Bueno, me hago el tajo, ¿no? O sea, ¿no? Ya pues, ¿no? Nos gusta el jueguito, ¿no? Nos gusta ese jueguito, sí, exactamente, con cariño, por favor, con cariño. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Bueno, no voy a entrar en detalles sobre juegos de otro tipo, en neurología o ginecología, pero bueno. Los enfoques de la promoción de la salud son de dos tipos, individual y social. Son dos enfoques. La promoción de la salud ustedes la pueden aplicar al individuo, y para eso hay un modelo que fue creado por este señor, por Trevor Hancock, que habla acerca del capital humano. Habla del capital humano, quiere decir que cada persona tiene un capital social, un capital ecológico, un capital económico y también un capital cultural. Y todos estos capitales confluyen, interactúan y confluyen en el individuo
para la toma de decisiones en salud. El que antes invertía en cigarrillo y ahora invierte en vape, definitivamente su nivel económico le tiene que dar para poder mantener esto. Y es más caro, pero el vape que el cigarrillo. No lo sé, pero me huele que es más caro. Social, porque todo el mundo en su entorno social lo reconoce como fumador o fumadora. Ecológico, porque bueno, pues ya no voy a fumar el tabaco, pues no, pues sí, pues el papel, pobrecito los arbolitos, ¿no? Ahora voy a utilizar solamente las sustancias que meto en el vapeador y con eso, ¿no?, hago lo mismo que antes hacía. En lugar de fumar el cigarrillo, vamos a fumar con el vape, ¿no? Pero ecológicamente esto también puede aumentar o contribuir a aumentar la temperatura global del planeta. Y luego, ¿por qué nos estamos quejando del calor que hace? Y además de eso, agréguenle el tema cultural. Pues el tema cultural, ¿no?, tiene que ver porque si alguien fuma y lo hace, es porque en su entorno cercano, en su entorno lo conocen como fumador, lo aceptan como fumador y él se siente reconocido como fumador, hasta el día que le pase algo. ¿Qué fumador ustedes conocen a quien ustedes le van a decir, oye, ¿sabes qué? Qué mal, que fume, qué cosa por el estilo? No, decimos, bueno, fuma, pero ¿sabes qué? Vete a fumar allá. Pero fuma. Viene con su olor a tabaco, fumas. Entonces, todo eso está en el individuo, pero si nosotros queremos hacer promoción de la salud, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar sobre esas dimensiones, sobre la dimensión social del individuo, sobre su dimensión ecológica, económica y también cultural. ¿Y eso cuánto tiempo demora? Un huevo de tiempo, un montón de tiempo. Y la parte social. La parte social está centrada en todo el desarrollo social y de las comunidades. El desarrollo social tiene que ver con la participación, tiene que ver con la democracia, tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con la responsabilidad. Cosas que no vimos en la pandemia. Acuérdense ustedes que comenzamos con la cuarentena. ¿Se acuerdan de la cuarentena de la pandemia? Bueno, eso tenía que ver con el desarrollo social. Al comienzo todos participamos, ¿sí? Empezamos a quedarnos en casa. Hasta que hubo gente que ya no pudo quedarse en casa porque tenía que salir a tratar de vender, porque ellos lo único que sabían hacer era vender, porque no tenían refrigerador en casa y tenían que conseguir aunque sea algo de dinero para comprar algo de alimentos, porque estaban acostumbrados a eso, acostumbrados a trabajar para comer del día a día. Democracia, en realidad, la democracia siempre nos falla, porque al final de cuentas hacemos algo para todos, pero de pronto, cuando estas personas salió a las calles para tratar de reconciliarse, la primera medida fue represiva, ¿no? Y claro, se entendía que podía ser represiva, pero es que no hay otra alternativa. La solidaridad. ¿Hasta qué punto fuimos solidarios en la pandemia? No fuimos solidarios. Si hubiéramos sido solidarios hubiéramos cuidado más el tema de la transmisión. Al contrario, hubo más transmisión por omisiones, por falta del uso de la mascarilla, por falta de respeto a la medida de distanciamiento social, porque no todos nos lavamos las manos. Y hoy en día, después de la pandemia, ya nos olvidamos de lavarnos las manos 20 segundos, ¿no? Entonces, el tema de solidaridad un poco que nos falla. Y la responsabilidad, ni hablar. Entonces, fíjense ustedes cómo si nosotros quisiéramos ordenar de manera social, tendríamos que lograr encontrar un mecanismo que nos ayude a generar participación, democracia, solidaridad y responsabilidad en una comunidad. Cuando vayan al CENUMS, traten de hacerlo, a ver si les liga. Si les liga, bien, aprendieron algo importante, porque les puede pasar. Pero se van a dar cuenta que es complicado. Dependiendo de dónde están ustedes, a dónde van a ir el CENUMS. Si ustedes y sus familiares son de esas zonas, posiblemente que sea más fácil. Pero si alguno de ustedes nació en la costa y se va a la sierra o se va a la selva y nunca ha estado allá antes viviendo mucho tiempo, se van a dar cuenta que no es fácil. El pensamiento y la cosmovisión y la forma de ver las cosas es completamente diferente. ¿Ya? El desarrollo de las comunidades tiene que ver con estrategias para fortalecer la capacidad de la comunidad, participación de los ciudadanos en los espacios de la comunidad, generación de alianzas al interior de estos espacios de participación y crear un clima de colaboración. Esto que uno podría decir, bueno, a lo mejor no es tan complicado, porque uno podría hacer estrategias para unirnos a todos, ¿no? Si podemos armar una fiesta, ¿por qué no lo podemos hacer con una organización de base o con una municipalidad, ¿no? Pregúntenle a la doctora Farfán, que ha tenido un excelente trabajo con la Municipalidad de Santa Anita, ¿no? Y ha logrado mover a la Municipalidad de Santa Anita en varias cosas, ¿ya? Pero no es fácil, o sea, de fácil no tiene nada. Hacer participar a los ciudadanos en los espacios de la comunidad se puede lograr, pero
¿esa participación será armónica o es una participación, como se dice, por cumplir? ¿No? Generar alianzas al interior de los espacios de la participación social. Si se tiene algo como lo que hemos desarrollado con la doctora Áñez, ¿no? Un núcleo dinamizador de gobierno local, se puede, pero eso significa que tenemos que habernos primero quemado las neuronas, haciendo justamente, armando el modelo, probándolo y viendo que funciona. Y crear un clima de colaboración. Esto a veces es complicado. Y es complicado cuando nosotros nos olvidamos que cuando nosotros llegamos a un lugar, por ejemplo, el CERUMS, si estoy adelantando esto, no llegamos solamente como, soy el médico, ¿no? Acá tengo mi título, ¿ya? Yo sé lo que hay que hacer y ustedes no saben nada. Así no es, ¿no? La gente, ellos también creen que saben. Y tienen razones para creer que saben. Porque tienen el saber milenario de lo que vino de los incas o lo que vino de otras épocas y lo tratan de desarrollar y reproducir en pleno siglo XXI. Porque para ellos, teóricamente, su papá, su mamá, su abuelito les dijo que funciona. Y posiblemente funcionó para alguien. No siempre funcionará. Entonces, ustedes van a ir a decirles a estas personas que creen fehacientemente, por ejemplo, ¿no? Que se me ocurre tomar muña le va a parar cualquier dolor abdominal que tengan o problema digestivo. Puede estar teniendo una hemorragia digestiva, pero ellos les van a decir, no, mi tecito de muña nomás, con eso me va a pasar. Y ustedes están sospechando que pudiera haber algo, ¿no? Le preguntan al paciente si es que ha visto sus deposiciones y le dice que sí. Y le dice, ¿cómo están? Negras. Negras, sí, pero con el tecito de muña se me va a pasar, ¿no? Entonces, y ustedes quieren destrozar, quieren ustedes dejar de lado esa opción del tecito de muña, que podría ser complementaria, o convencerlo, o convencerla a la paciente o al paciente de que tiene que optar por otro tipo de tratamiento, porque evidentemente es muy probable que esas deposiciones negras correspondan a melena y que sea una hemorragia digestiva, y que solamente se va a enterar este señor o esta señora cuando se desmaye producto de una hipotensión, producto de la pérdida de sangre, ¿no? Y solo ahí, cuando le hagan, digamos, los exámenes ya en el hospital, le dirán que fue eso. Pero entre tanto ha pasado tiempo en que ustedes tendrían que haber convencido a esta persona que se haga algún chequeo por lo menos. Pero estas personas estaban convencidas de que todo le iba a pasar con el tecito de muña. Bien, entonces, crear un clima de colaboración habla de desarrollar una serie de habilidades para la comunicación para poder convencer a las personas, no de lo que nosotros queremos, sino de que hay una mejor forma de poder abordar los problemas de salud. Y eso tiene que ver con el empoderamiento de la población, la lucha de las desigualdades, la promoción de la equidad y la reafirmación de todos los valores y las acciones que impulsa la promoción de la salud y que parten de la Carta de Ottawa de 1986. ¿Qué cosa habían ahí? 5 componentes: elaborar políticas públicas saludables, crear espacios y entornos saludables, reforzar la acción comunitaria, desarrollar actitudes y habilidades personales y reorientar los servicios de salud. Esa reorientación de los servicios de salud de la que habla la Carta de Ottawa es básicamente una reorientación del trabajo del profesional de la salud, una reorientación del trabajo médico, ¿ok? Nosotros no podemos salir de la facultad pensando que vamos a tener el conocimiento científico, por más que lo hayamos demostrado, listo para poder dárselo a una persona y la persona va a decir, sí, yo voy a hacer lo que usted me dice, doctor. No, posiblemente no lo va a hacer. Si tiene un paciente diabético, seguro que no lo va a hacer. El paciente que ya está acostumbrado a hacer una serie de cosas, por ejemplo, temas traumatológicos, el paciente que está acostumbrado a salir a correr, no va a dejar de correr, va a esperar a que se sienta un poquito mejor y va a decir, ya, listo, con la pastilla que me dio el doctor ya estoy bien, sale a correr y se desgarra, ¿no? Entonces, bueno, esto significa que tenemos que reorientar el servicio hacia una forma mucho más hábil, mucho más astuta de intervenir delante del paciente. Acuérdense que la promoción de la salud tiene como estrategias la abogacía y generación de políticas, tiene la educación y comunicación para la salud y la participación comunitaria y el empoderamiento. Y específicamente, la que ustedes les recomiendo que desarrollen, y por eso lo hemos resaltado, es esta, la educación para la salud. Ustedes tienen que poder lograr traducir para ustedes mismos, sus familiares y sus pacientes, el autocuidado y la ayuda mutua.
¿Ok? Por ejemplo, el autocuidado es el lavado de manos de 20 segundos, por ejemplo, ¿no? Buenas técnicas de aseo, buenos hábitos nutricionales, buenos hábitos de actividad física, creación de entornos saludables o condiciones adecuadas, ¿no? Tratar siempre de mantener, por ejemplo, hoy en día con el tema, esto entra con el tema del dengue, ¿no? El hecho de cubrir, por ejemplo, los recipientes de agua, entra dentro de la creación de entornos saludables, condiciones saludables. No tener caños que estén malogrados, lugares donde se pose el agua. Y creación de entornos que favorezcan la salud. Esto tiene más que ver con el tema de salud mental, ¿sí? No hay que hacerse una psicosis, pero tampoco hay que dejar que la vida pase y decir, bueno, no pasa nada, ¿no? Me picó el zancudo, bueno, me picó, ya, ¿qué va a hacer? Bueno, tengo fiebre, sí, pues tengo dengue, ¿no? Pero no voy a esperar a que pase algo, como por ejemplo que una hemorragia por dengue, para que recién diga, uy, pero maldito zancudo, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay que pensar en cómo nosotros logramos que las personas puedan lograr el autocuidado, la creación de entornos saludables y la creación de entornos que favorezcan la salud. Y de la mano de la promoción de la salud viene el tema de la prevención. Acuérdense que la promoción de la salud y la prevención se intersectan en un determinado momento. Cuando ya la promoción de la salud, que tiene un enfoque positivo, es decir, no hay un riesgo, lo único que quiero es mantener el estado de salud de la persona. Cuando yo tengo esta promoción de la salud, pero ya empieza a aparecer algo que cambia en los determinantes, como por ejemplo el clima, ¿ok? Entonces, yo advierto la potencial presencia de un riesgo. En ese momento se intersectan la promoción de la salud y la prevención, y posiblemente empiece a ganar terreno la prevención. La prevención de las enfermedades. Según la OMS, como ustedes bien saben, la prevención tiene que ver con medidas que están destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, sino también a reducir los factores de riesgo. ¿Para qué? Para evitar su avance, para poder atenuar las consecuencias una vez establecida la enfermedad. En otras palabras, promoción de la salud lo que ve es proteger algo que está y que se llama salud. Pero la prevención lo que hace es, advierto que hay un riesgo y lo que quiero hacer es mitigar ese riesgo. ¿Ya? Riesgo para la salud. Y si te enfermaste, lo que vamos a hacer es mitigar el avance de la enfermedad para que no tengas mayores problemas. Y así es como tenemos nuestras famosas prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, ¿no? La prevención primaria, que también le llamamos prevención universal, la vacunación, por ejemplo. La prevención secundaria selectiva, aquella que son los exámenes de screening, y la prevención terciaria, que es básicamente la rehabilitación. ¿Okay? Entonces, tenemos ese escenario de prevención que ya ustedes conocen desde hace ya varios años, y lo importante es tener en cuenta que en prevención nos enfocamos en el riesgo, y sobre todo para nosotros lo que nos interesa es el enfoque epidemiológico del riesgo. ¿Qué es esto? Es simplemente un método que nos ayuda a medir la necesidad de atención. ¿Okay? ¿En qué medida yo debo ayudar a las personas a llegar a un servicio a tiempo? Eso significa establecer o determinar prioridades y definir la necesidad de reorganizar los servicios para que puedan justamente dar respuesta a estas necesidades. Pero es un enfoque no igualitario. Acuérdense que la prevención nosotros priorizamos al que más necesita atención. ¿Okay? Y eso puede no necesariamente ser igualitario, ¿no? No es que al que llegó primero a la cola de la emergencia lo atiendo primero, no, porque el que llegó primero puede ser simplemente un rascarrasca y el que está en el puesto número 3 o 4 es un infarto. ¿Y a cuál atienden primero? ¿Por orden de llegada? No pueden hacer por orden de llegada, tienen ustedes que hacer un triaje y determinar qué paciente es el que necesita la atención más inmediata. ¿Okay? Entonces, esto lo tenemos que tener también en mente cuando hablamos de riesgo. Y fíjense ustedes esta curva, que me parece muy interesante que la analicemos. Esta curva habla de 3 estadios de riesgo: bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. Se dan cuenta de que la gran mayoría de la población se encuentra entre el bajo riesgo y el mediano riesgo. En todas las poblaciones es así. Por eso es que alguien dice, por ahí se dice, que la mejor forma de evitar un problema de salud es la prevención, porque todavía hay tiempo, se puede prevenir.
Pero cuando nosotros pasamos un determinado punto de distribución de la población, prácticamente entramos al riesgo alto. ¿Y ustedes se dan cuenta que en riesgo alto hay cada vez menos población? ¿Saben por qué? Porque cada vez cuando el riesgo de enfermedad es más alto, hay menos población en esa gráfica. ¿Sentido común? No se murieron, pero ya están enfermos. O sea, ya el riesgo ya ganó. La enfermedad ya está instalada. Y si la enfermedad avanzó y progresó y ustedes no pudieron hacer nada, pues el paciente falleció. ¿Se dan cuenta? Cuanto más nosotros nos acercamos a un riesgo alto de enfermar o de morir, lo más probable es que eso ocurra. Es más, mientras más lejos estemos del riesgo alto, si estamos en riesgo bajo mediano, mayor probabilidad tendremos de conservar a la población lejos de la enfermedad o lejos de la complicación que genera la muerte. Por lo tanto, vale la pena prevenir. El problema es que nosotros no prevenimos. O sea, realmente nos cuesta prevenir. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. Ustedes podrían desarrollar prevención, pero no es fácil. ¿Cómo poder prevenir, por ejemplo, los efectos de la ola de calor? Tendrían que haberse hidratado bien. Si no te has hidratado bien, vas a tener sueño. Te vas a quedar dormido. Ese es el problema, ¿no? Eso es lo que pasa. Es más, han estado ustedes afuera con todo el golpe de calor. Entran acá, airecito acondicionado, ¿no? Rico, ¿no? Claro, se relajan. Y al relajarse se quedan dormidos. Ese es el problema. Entonces, son cosas pequeñas, son circunstancias, pero ¿cómo las prevenimos? Una forma, es lo que se dice, es hidratar, ¿no es cierto? Pero a veces no tenemos el tiempo que quisiéramos para hidratarnos convenientemente, sobre todo si tengo que llegar de una sede hospitalaria que está lejos, acá hasta La Molina, ¿no es cierto? Y a veces probablemente alguno de ustedes haya llegado sin almorzar. Entonces, estas cosas hay que revisarlas. En el Perú nosotros tenemos esto que es la herencia del modelo de atención integral basado en familia y comunidad, que se llama modelo de cuidado integral de la salud, que tiene que ver básicamente con el enfoque de curso de vida. Seguramente cuando el doctor Parodi le contó geriatría y también cuando hizo promoción de la salud en primer año, habló acerca del curso de vida. Esto parte del concepto que todos nosotros somos la misma persona. Ustedes son los niños o las niñas que fueron, son los adolescentes o las adolescentes que fueron. Ahora son adultos jóvenes, ¿no? Y siguen siendo las mismas personas. A lo largo del tiempo ustedes van a seguir ganando edad, ¿no es cierto? Sus procesos van a ir cambiando conforme pase la edad. Pero ese es su curso de vida. Y a lo largo de ese curso de vida se van a volver, de alguna manera, diferentes a como eran antes. Muchos de ustedes seguramente recordarán sus épocas en las cuales jugaban fulbito, ¿no? Y corrían, hechos así rapidísimo, y ahora de pronto, después de 7 años de medicina, ya no corren igual, ¿no? Ya no corren igual. La vez pasada tuve una conversación filosófica con un par de colegas, ¿no? Hablando acerca de la fisionomía femenina y también de algunos procesos masculinos. Después de los 50, muchachos, hay cosas que se van a caer, en unos y en otros. Hay cosas que se van a caer. Lamentablemente es así. Es la vida, es el curso de vida. ¿Ok? Pero si uno se lo imagina en el curso de vida, dice, no, pues no quiero llegar a eso, no quiero llegar a ese escenario. No, por favor. No, contra. Ya. Pero el tema es que eso va a pasar. Y entonces nuestra prestación de servicios de salud tiene también que tomar en cuenta ese proceso evolutivo que tenemos todos nosotros. El médico, por ejemplo, que los atendió alguna vez, se va a una consulta con un internista hoy, y ese mismo internista los ve de aquí a, por decir, 15 años. Ese médico tiene que tomar en cuenta que de aquí ustedes, con más 15 años, ya no son los mismos. Si es su cardiólogo, si es su dermatólogo, no son los mismos. Si es su ginecólogo, chicas, va a tener que asumir que después de 10 o 20 años ya no son las mismas. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta eso, podemos equivocarnos porque podemos pensar que conocemos al paciente porque lo hemos atendido desde hace 20 años y le voy a recetar siempre lo mismo. Nuestra atención tiene que ver con esto. Y
el tema de la familia también cambia. Ustedes, hasta ahora, seguramente muchos de ustedes vivirán con su familia, pero digamos que de aquí a unos 5 o 10 años, muchos de ustedes van a estar casados. Su familia cambió, se amplió, y ustedes están en otro estatus familiar. ¿Sí? Entonces, todo eso amerita cuidados integrales que tienen que ver justamente con cómo cambia nuestra vida. Y se supone que para eso, los gobiernos, que tienen para eso un sistema de salud, tienen que organizar el sistema, tienen que financiarlo y tienen que gestionarlo de tal manera que cada uno de nosotros reciba la atención que requiere de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestro curso de vida, de acuerdo a nuestra situación familiar y de acuerdo a cómo hemos cambiado a lo largo del tiempo. Posiblemente enfermedades que no teníamos aparecen y aparecen de la nada. Yo les doy un ejemplo de mi vida. Yo soy hipertenso, ¿ok? Pero, a ver, ¿quién se anima a adivinar a qué edad me diagnosticaron la hipertensión arterial? Diga un número. Yo tengo 52 años. 30. ¿Alguien da más? 35. ¿Alguien da menos? 27. ¿Un poquito más? A mí me diagnosticaron una hipertensión arterial antes de empezar el internado, tenía 28 años. Y estaba en muy buen estado físico, porque yo hacía físico-culturista. Así que estaba en muy buen estado físico. ¿Ya? Sean malos, no se ríen. Todavía tenía pelo. Ya. Ok. Con todo eso. O sea, ectoscópicamente, jamás en la vida ustedes hubieran dicho que esta persona tiene hipertensión arterial. Y yo debuté como hipertenso a los 28 años. ¿Pero por qué? Yo no sabía por qué razón. ¿Saben cómo me entero? Me entero básicamente porque mi hijo nació con una hidronefrosis congénita derecha, que la detectamos por ecografía. En la época en la que yo nací, no hacía ecografía de rutina. De hecho, no había ecografía en Perú. ¿Ya? Y no había ecógrafos como los que ustedes tienen ahora, así que nadie podía haberse dado cuenta. ¿Qué dice la genética y qué dice la nefrología? Las personas que tienen hidronefrosis congénita derecha, en primer lugar, es porque el padre se lo transmitió. ¿Ya? O sea, yo se lo pensé a mí. Y son personas que generalmente, si el cuadro no está, si la pelvis realmente no está tan afectada, la cosa pasa piola, ¿no? Uno crece normal, uno no se da cuenta, o un buen día empieza a orinar con espuma, ¿no? Pero lo asumimos como crecimiento, curso de vida, y de pronto un buen día pues desaparece la espuma en la orina y nos dice, estoy bien, y de pronto tempranamente debuta con hipertensión. Eso es lo que dice la clínica al respecto de la hidronefrosis congénita derecha. Así que ya le he dicho a mi hijo, mira, sorry, te la pasé, más vale que te vayas haciendo la idea de que posiblemente tempranamente vas a ser hipertenso. ¿No? Ustedes ven ectoscópicamente a mi hijo y me van a decir, no, este no va a ser hipertenso jamás, es un flaco, alto, no, este patata. Riesgo cardiovascular cero, probablemente sea hipertenso. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Quiero decir con esto que justamente la razón por la cual es interesante esto del curso de vida es porque no se confíen. Hay cosas que pueden pasar dentro de su curso de vida que ustedes posiblemente no saben y lo van a descubrir. Y justamente el sistema de salud tiene que tener la capacidad de poder hacer ese acompañamiento de ustedes. Ahora, pónganse ustedes en el plano de nosotros somos el sistema de salud y tenemos al paciente. El paciente puede ser eso. El paciente puede ser esa caja de Pandora que ustedes enfrentan y resulta que el paciente debuta con alguna cosa y ustedes dicen, no puede ser, no, mis estadísticas no dicen eso, a mí no me han enseñado una cosa así. No. Aprendan también a dudar racionalmente, acuérdense que somos científicos, a dudar racionalmente de las cosas que saben. Justamente Sócrates decía, ¿no? Para que ustedes siempre estén al día con las cosas, piensen que les falta todavía conocer mucho más. Solo sé que nada sé, ¿no? Eso, el paciente muchas veces puede venir con ese tipo de sorpresas. Por eso es importante que no perdamos las habilidades clínicas, ¿ya? Eso es sumamente importante. Así que, y eso tiene que ver con la anamnesis y con el examen físico. Bien, entonces el modelo que integral de la salud es simplemente eso. La atención primaria de salud necesita que tengamos nosotros una participación, ¿sí? Y esta participación es necesaria para poder alcanzar la meta de digamos, como parte del desarrollo de la justicia social de un país.
Tienen algunos principios básicos, el hecho de la accesibilidad y la cobertura, es decir, la atención primaria de salud no se le niega a nadie. Ese es el tema. Todos tienen que poder tener atención primaria de salud. Y es un compromiso, una participación, se tiene que poder autosostener. Todos tienen que estar participando en esto, no solamente salud, educación, transportes y comunicaciones, justicia, y tiene que ser costo efectiva y tecnológica. Todos estos principios básicos de la atención primaria de salud nosotros los tenemos que generar. ¿Esto qué significa? Significa que cuando ustedes estén en el CEPUS, estén siempre disponibles para la comunidad, siempre disponibles para los pacientes. Traten de generar compromiso con los pacientes, por favor. Traten de hacerse amigos del director del colegio, alcalde, comisario, ¿no?, del cura de la parroquia, en fin. De donde ustedes se encuentren actores sociales, traten ustedes de tender puentes. ¿Por qué? Porque para abordar los problemas de salud que tiene la población, no podemos hacerlo solos. ¿Okay? Y recuerden que tenemos que garantizar costo, efectividad y tecnología. La parte de tecnología se puede, ¿no?, entender un poco por algún aparato por ahí o lo que pueda lograr con el celular. Pero el costo, efectividad en realidad no es un trabajo de economistas, depende de que nosotros encontremos aquellas cosas que son más baratas pero efectivas. ¿Ya? Lo cual no quiere decir bajar la calidad de la atención, sino simplemente dar aquello que es más accesible para las personas y que es bueno. A veces nosotros exageramos en decir, sí, pues solamente le dio paracetamol, pero es que ustedes saben perfectamente que a veces solo se necesita paracetamol. Como hay algunos otros casos en los cuales definitivamente paracetamol pues, no es suficiente, pero hay muchas cosas que solamente con paracetamol es suficiente. Entonces, esto necesita que nosotros tengamos claro que estos principios se van a operativizar en una serie de componentes estratégicos que tiene la atención primaria de salud. Extender la cobertura, es decir, llegar a atender a todas las personas, la mayor cantidad posible de ellos, organizar la participación de la comunidad, articular a los sectores, investigar, tener disponibilidad y producción de insumos, formación y utilización de recursos humanos, financiamiento sectorial y cooperación internacional. Todos ustedes van a tener la posibilidad, cuando empiecen a trabajar, cuando estén en el CELUMS o incluso después, de poder hacer todas estas cosas. No porque ustedes salen de la universidad deben dejar de investigar, ¿okay? No porque ustedes salieron a hacer una rotación en el extranjero y dicen, bueno, ahora sí, ya me quedo en el Perú hasta que después me vaya a hacer mi especialidad en Estados Unidos o me vaya a hacer un stage o una cosa por el estilo. No. Si han tenido contacto con algunas personas en el extranjero, mantengan contacto, porque esas cosas pueden activar cooperación internacional, ¿sí? Y el financiamiento del sector también ustedes lo tienen que entender mejor. No todo pasa por el hecho de decir la constatación de que ustedes hacen ahora en los hospitales de que, uy, pues el paciente no completa su tratamiento y tiene que irse afuera, ¿no? Algo pasa con el CIS. Sí, pero ¿por qué le pasa eso al CIS? Porque no llega a cubrir todas las necesidades del paciente. ¿No será porque el CIS quizás calcula un valor per cápita, o sea, por persona, ¿no? Y ese valor per cápita está probablemente pensado en que la persona tiene que ser detectada tempranamente y ser manejada en un centro de salud? Pero como la gran mayoría no son detectados tempranamente en el centro de salud, llegan al hospital y la atención del hospital puede llegar a ser 10 a 20 veces más cara que en el centro de salud. Por lo tanto, se come 20 cápsulas. Y eso significa que por una persona hay 19 que van a quedar desprotegidos. Ese es el tema. Todo eso no se corrige solamente con el tema de decir aumentemos el presupuesto de salud. Porque si aumentemos el presupuesto de salud, lo que va a pasar es que vamos a seguir consumiendo los recursos financieros porque no detenemos o no detectamos los casos tempranamente y permitimos que el paciente llegue grave o complicado a los hospitales. Esa tarea pruébenla cuando estén en el CEPUS. Esto que les acabo de decir es para cuando ustedes estén en el CEPUS. Hagan la prueba, traten de detener la demanda de los hospitales desde su centro de salud. Van a ver que no es fácil, pero tampoco es imposible. Cuando ustedes encuentren la forma de hacerlo dirán esto es lo que tienen que hacer, pero cuando vean a su alrededor se van a dar cuenta que no todo el mundo lo hace. Entonces ustedes terminan su año de salud, regresan, vienen a estudiar acá, hacen su residentado y de pronto se pierde una buena costumbre. Salvo que ustedes lo dejen documentado y le digan al saludista que entra, por favor, hazte esto, ¿no?
Estas actividades que nosotros podemos hacer y que pueden cambiar la salud y la vida de una comunidad tienen que ver con la educación, la promoción, el adecuado suministro de agua potable, la asistencia, la indemnización, la prevención y control, el tratamiento y la provisión de medicamentos esenciales. ¿Okay? No es tan complicado en realidad, pero estas actividades hay que ponerlas a actuar. Y tenemos que poner a actuar también a la comunidad. La participación comunitaria es sumamente necesaria. Es una intervención sistemática, autónoma y dinámica de las organizaciones de base de una comunidad. Sistemática, autónoma y dinámica quiere decir que la gente se mueve porque ellos están convencidos que tienen que moverse y lo van a hacer tantas veces como ustedes se lo pidan. ¿Ya? Esta participación lo que hace es impulsar una fuerte interacción con los servicios de salud. Y eso nos conviene. Cuanto más tenemos el apoyo de una comunidad, más problemas de salud podemos evitar y más problemas de salud podemos controlar en el primer nivel. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya les estoy dando un tip. Cuando vayan al CERUMS, háganse querer por la comunidad. La comunidad los tiene que querer. ¿Ya? ¿Sí? Se los digo, creo que les conté la anécdota de cómo fue que salí del CERUMS. Sí se las dije, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Que se los dije? ¿No? Fugando. ¿No? Me tuve que fugar entre gallos y medianoche porque no me querían dejar ir. El presidente del CLAS me dijo: no, si tú no te vas en plena madrugada con el primer carro que hay acá, mañana tú no sales de acá y la población va a juntar, somos 2000 familias, una cada va a dar un sol para juntarte tu sueldo, porque no había cómo pagarme en ese momento, de 2000 soles mensuales. Así que tenía que fugarme porque yo quería ir a Lima. Tenía que venir a Lima, mi familia estaba acá, porque yo no vivía allá. Entonces, mi vida estaba acá. Bien, pero eso fundamentalmente hace que las cosas funcionen. Entonces, ustedes tienen que lograr eso, tienen que lograr alianza con la comunidad, ¿ya? Y la comunidad tiene que confiar en ustedes para que puedan ustedes desarrollar todo lo que tienen que hacer para mejorar la salud de una comunidad. Finalmente, es importante tener un sistema de información. Y esto se puede definir como una estructura, como una combinación de procedimientos y recursos, destinada a recoger, ordenar, analizar y transmitir datos. ¿Con qué objeto? Con la finalidad de generar información que pueda servir a los miembros del sector salud y a la propia comunidad para organizar y hacer funcionar los servicios sanitarios y tomar decisiones. Esto ustedes lo están haciendo con los dashboards. Es un sistema de información. El ejercicio que ustedes están haciendo de esta asignatura es construir un sistema de información para tomar decisiones, simular escenarios para tomar decisiones. ¿Qué pasa si el dengue se agrava? ¿Qué pasa si el dengue no se agrava? ¿Qué pasa si baja el calor? ¿Qué pasa si sube el calor? ¿No? Esos escenarios tenemos que ponernos en la cabeza y tenemos que poder tomar una decisión para poder actuar de manera acertada. Lo que no se puede medir, no se puede controlar, dice este principio. Por lo tanto, es importante tener un sistema de información para tener una idea de la magnitud en la cual se está presentando un determinado fenómeno. Y las variables ustedes las ordenan de acuerdo a cómo ustedes conciban la realidad. Por eso tienen ustedes la libertad de modificar alguna de las variables y decir: yo creo que puede pasar esta cosa y esto es lo que va a pasar. El uso de un sistema de información sanitaria de base geográfica poblacional facilita la recuperación de dos importantes misiones que tienen los equipos de atención primaria: detectar las desigualdades en salud y acceder tanto al individuo como a la comunidad. Por eso hacen ustedes estos mapitas, los datos. Y el empleo de criterios sanitarios y sociales que contribuyen a priorizar las intervenciones en los territorios y en las poblaciones, sobre todo en aquellos que tienen indicadores más desfavorecidos. Esto es lo que hay que hacer. Ese es el sistema de información para la atención primaria. ¿Dónde está la atención? ¿Dónde se va a alojar de ahora en adelante la atención primaria de salud? En ustedes, en sus retinas. Porque cuando ustedes vean los indicadores, pónganle en su retina el filtro de atención primaria de salud. Y entonces, solo cuando ustedes logren ver los indicadores, la información sanitaria con ojos de atención primaria de salud, les aseguro que lo que ustedes van a tomar como decisión seguramente tendrá mucho que ver con atención primaria de salud. Y eso nos conviene porque es lo que nos piden al país.
Así que si ustedes logran marcar esa diferencia, yo creo que esto va a ser una contribución muy importante. Muy bien. Tengo entonces que presentarles lo que van a hacer en el dashboard, bien rápidamente. Nos quedan 5 minutos, así que vamos a hacerlo rápido. Acá está. Bien. Estos son reportes oficiales acerca del dengue. Seguimos con dengue. ¿Por qué? Porque está de moda. Ahí tienen ustedes casos de incidencia y defunciones en el Perú entre el 2020 y el 2024. Cómo han aumentado todo esto. Todo esto se lo voy a pasar a Marisol luego, más tardecito, ¿ya? Ustedes lo van a tener. Son todos los casos que hay de dengue en estos últimos 4 años. Tienen ustedes aquí la diferencia con respecto al año anterior, la incidencia por 100.000 habitantes y las muertes por dengue en el Perú a lo largo de este año, por diferentes regiones. También van a encontrar acá la distribución de casos por dengue por curso de vida y por sexo. La tabla está incompleta, pero ustedes la van a poder ubicar en la página de la DGE, ¿ya? Que está indicada acá, dge.gov.pe, sala situacional de dengue, ¿ya? Van a encontrar también acá los casos de dengue por quinquenio de edad y sexo en el Perú, 2024. ¿No? Fíjense ustedes, lo interesante de esto es que vemos que muchos de los casos de dengue son adultos, ¿no? Adultos y adolescentes. Y lo que ustedes tienen que hacer es elaborar su dashboard con los casos de dengue atendidos en el país, evidenciando el nivel de atención. ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean? Es todos los pacientes que se contagian y que mueren, ¿dónde murieron? ¿Y dónde fueron a parar? Seguramente al hospital, seguramente, pero habrá algunos también en el primer nivel. A través de la información sanitaria, traten ustedes de visualizar cómo se ha comportado, cómo se viene comportando el dengue en el Perú y dónde está siendo atendido. ¿Ya? Esa es la primera pregunta. ¿Dónde está siendo atendido? ¿Centros de salud u hospitales? Y entonces, una vez armado eso, ustedes lo que tienen que hacer es modifiquen una de las variables de atención, considerando la norma técnica de atención integral y manejo del dengue, que también la van a tener, y el modelo de cuidado integrado de salud, que creo que también se los puedo pasar, ¿ya? Si no está descargable, ustedes ponen MSI en el portal del Estado peruano y van a tener el modelo integral de salud, modelo de cuidado integral de salud por curso de vida basado en familia y comunidad. ¿Cuál es la idea? La idea es que probablemente, muy probablemente, ustedes van a encontrar una cantidad de casos de dengue atendidos o fallecidos en el nivel hospitalario. Es lo más lógico, ¿ya? Pero la pregunta es, si tenemos una norma técnica de atención integral, que por cierto, recién ha salido, hace un par de semanitas, cuando ya teníamos una ola de dengue, una pregunta que no se va a responder ahí es ¿por qué salió tan tarde? Pero sin esa norma técnica, si hubiéramos tenido esa norma técnica al inicio del año, ¿qué hubiéramos podido hacer? ¿Qué variable hubiera cambiado? ¿No? ¿Y cuál hubiera sido el resultado? ¿Mayor atención en el primer nivel de atención? ¿O igual hubiéramos ido hasta los hospitales? ¿Quizás menos muertes? Eso es lo que ustedes van a averiguar, ¿ya? Y lo que van a discutir en los seminarios con sus profesores. ¿Listo? Muy bien, entonces nos encontramos el próximo lunes para seguir avanzando.